El arquitecto Miguel Herros, autor de este libro que traigo acá, que se llama Estructura para crear justicia. De esto hablamos todos los miércoles a esta hora. Un fuerte abrazo y un gran saludo, Miguel. ¿Cómo te encuentras? Súper bien, un placer estar una vez más con ustedes y tus radioescuchantes. La verdad que muy bien y bueno, con ánimo de tener una muy interesante conversación hoy contigo. Bueno, el gusto es tenerte acá conmigo. Hablamos de todo el tema en torno al aspecto de justicia, pero abordado desde una perspectiva no jurídica, sino social. Y esto es importante porque al final todo redunda es en buscar el beneficio para la sana convivencia o coexistencia dentro de la sociedad. Para eso es que existen las leyes, no para castigar, sino para buscar normar el comportamiento y que de esa manera pues no vivamos en una anarquía descontrolada. Oye, ahora sí, estamos atravesando por un periodo bien interesante. Veía ayer un reportaje de DW hablando un poco de cómo la historia no se repite pero rima. Fue una frase de Mark Twain que usaron al final para contar un poco de cómo para los años 20, en el siglo pasado, existía esta idea de las democracias y de repente todo colapsa y creo que para después de la Segunda Guerra Mundial nos damos cuenta que los sistemas totalitaristas, las dictaduras militares empezaron a agarrar fuerza, particularmente en América Latina. Tuvimos varias. Panamá fue uno de esos países que también tuvo su dictadura. Y se compromete la democracia. Dentro de todo esto, la pregunta es, estamos viendo que el mundo está pasando por una situación eh, bastante tensa también. ¿Y por qué es importante que hablemos de preservar nuestros valores democráticos, entendiendo también que hay un papel importante en la materia constitucional? Y lo traemos a colación porque justo tú has escrito este libro que tengo acá, Estructura para crear justicia, donde abordas precisamente el tema, ¿no? De cómo las constituciones en América Latina han tenido ciertos vicios que otras constituciones han sabido abordar de mejor manera. Ninguna es perfecta, pero creo que hay que aprender de las buenas prácticas. Y el tema de hoy, que me parece bastante atinado, Miguel, y disculpa que yo me haya extendido en esta introducción, ¿ah? Eh, No, la hallo súper interesante, por eso ok. continúo. Sí, claro, y el tema de hoy me parece también bastante interesante, casualmente, está en la página 179 de tu libro y habla acerca del presupuesto. A ver, dice la Biblia, no lo digo yo, que la raíz de todos los males es el amor por el dinero. Eh, claro, donde hay plata en juego, hay conflictos. Siempre va a haber. Todo el mundo quiere saber cómo se usa el dinero, que haya transparencia, que se use de la mejor manera, que se rinda cuenta. Así que cuando se presupuesta, y esto incide directamente en las decisiones que tienen que ver con el endeudamiento, con la materia fiscal, creo que es un tema sumamente interesante y es de lo que vamos a hablar. Ahora sí, tú lo explicas mejor que yo. Hablemos de presupuesto y por qué esto es importante dentro de la materia constitucional. Bueno, has tocado temas súper importantes y hablaste al principio de la importancia de la democracia. Y es importante recordar que obviamente hay gobiernos que son obviamente autoritarios, pero adentro de lo que cabe de la democracia también hay gobiernos mejores y peores, unos más autoritarios, otros menos autoritarios, Mm, y aquellos con estructuras que facilitan que terminemos en autocracia y otros que lo hacen muy difícil. Así que al final del día la máxima que uno quiere con una democracia es que sea una democracia liberal, que al final del día enfatiza en la separación de poderes, que es, por ejemplo, que el poder judicial sea independiente y por lo tanto pueda ser imparcial. En el momento que una de las partes controle a los jueces, pues entonces los jueces no van a poder ser imparciales, van a tener que, por su propio bienestar, eh, hacer sus decisiones en beneficio de aquel grupo del que ellos dependen. Por eso la importancia de la independencia. La independencia no es una idea eh,
mental, es una posición fáctica en la que pones a la persona. Si su cargo, su puesto, su dinero depende de otra persona y esa persona va ante él, ya no va a poder ser un juez imparcial. Va a tener que hacer feliz a esa persona como propósito de mantener su posición, su dinero, su cargo, lo que sea. A ver, Así, pero, antes de avanzar, porque creo que el concepto que tenemos de independencia, y lo digo quizás por lo más, la experiencia más cercana o más reciente que hemos tenido, particularmente en Panamá, lo asociamos con el no tener intereses políticos demarcados. Creo que todos tenemos intereses políticos, de cierto modo existen, tanto ideológicos, religiosos, políticos y demás. No obstante, lo que tú estás mencionando es el aspecto fáctico, ¿no? O sea, que la verdadera independencia, esa independencia de que aunque yo tenga cierto interés, mi interés no incide necesariamente porque mis poderes no llegan hacia otra instancia. En otras palabras, el sistema de justicia no debería tener ninguna injerencia por más que haya todo el deseo y toda la voluntad, porque el sistema no se lo permite, se lo impide. Y ahí entonces se podría bueno, ver... Ajá. y la razón que lo puede impedir es porque aquellos con la supuesta autoridad de frenar a otra autoridad Mm, no dependen de ella. En claro. otras, prácticamente, su bienestar personal, poder pagar la renta de su casa, poder llevar a los hijos al colegio privado, eh, poder tener una posición mejor en un futuro, no depende de hacer feliz a un grupo. Es totalmente separado de ello. Como tiene independencia, entonces puede ser un árbitro imparcial. Ah, Y no solamente los jueces, pero cualquier persona dentro de eh, de la burocracia. y te hago una pregunta porque tengo ahora una duda. Tú que has visto esto en otros sistemas, hace un tiempo escuchaba a alguien que hablaba sobre los bajos presupuestos que hay para el sistema de justicia. Obviamente quien asigna el presupuesto no es el órgano judicial, y esto pasa primero por el Ejecutivo, luego tiene que ir por la Asamblea. Y esto de alguna u otra forma condiciona, es lo que pienso yo, no necesariamente tiene que ser así. Te pregunto a ti, tú lo manejas mejor que yo. 100%. Porque Por lo que yo entiendo, incluso los uh, jueces que van en contra de los intereses de aquellos con ese poder uh, terminan con oficinas que no tienen secretaria, no tienen insumos, uh, no tienen aire acondicionado, y aquellos que se prestan tienen todo y hasta chofer y todo lo demás. Así que eso no solamente en Panamá, pero en muchos otros países. claro, porque, Así que sí porque incide. o sea, no es que llegas y metes mano o pides o buscas influir, sino solamente el hecho de poder incidir sobre qué presupuesto se asigna o la cantidad o a quién, ya inmediatamente eso Ya rompe con quedó esa dependiente. independencia. Ok, ok. Exactamente. Y se hace mucho más difícil para un ser humano entonces ser imparcial, sabiendo que si tomas la decisión incorrecta en los ojos de aquella persona que controla tu bienestar, si tú tomas la decisión incorrecta bajo sus ojos, tú vas a sufrir. De repente te van a quitar el chofer o no te van a dar el puesto Ujú. que le toca al chofer. Entonces, se hace mucho más difícil actuar de manera imparcial en un sistema bien organizado, no solamente la división o separación de poderes, porque división en Panamá hay, la separación de poderes entre los diferentes órganos judicial, ejecutivo, legislativo, también adentro de ellos, las ramas, los ministerios, las herencias, las oficinas, por lo menos vemos, y esto va a ser muy interesante en los próximos 4 años, con el partido republicano que está desarmando el sistema de independencia dentro del Ejecutivo, dentro del órgano, bueno, del gobierno federal. Va a ser muy interesante hablar de estos temas, cómo lo están desarmando y cómo los estados, adentro de los Estados Unidos, ya han modificado sus gobiernos para que no lo puedan desarmar de esa manera. Y hablando de ellos, Ujú. uno de los temas principales es el del dinero, y por eso es tan importante hablar de esto. Al final del día hay dos maneras, y esto lo hablamos la semana pasada, de cómo ver la libertad. Uno es la manera liberal, que es no dominación, falta de interferencia arbitraria. En otras palabras, si tú eres un juez
y no pueden interferir con el dinero en tu bienestar, no hay dominación, no pueden dominarte de esa forma. Hay otras maneras de dominarte, pero esta es una de las tres herramientas principales. El dinero es una de ellas. Bueno, entonces la democracia liberal, así como ve la libertad liberal, que es de no dominación, también existe otra definición de libertad, así como existe otra definición de democracia, que es la iliberal. Que ahí lo importante no es la falta de dominación, eso no es lo que te dice si eres libre o no, es la habilidad o poder de actuar según tu determinación propia. Y esto tiene que ser regido por algún precepto, no es la anarquía, pero tú puedes determinar tu manera de actuar. En otras palabras, si tú te puedes, digamos, en una democracia liberal, tú eres libre para irte de viaje, pero no necesariamente tienes los recursos para Claro. irte de viaje. O sea, Esa democracia de facto, digamos, nada te lo impide, salvo que el punto más importante, que es tener el recurso. Pero si no se tú no te das el propio recurso, en una democracia liberal nadie te lo va a dar. Cuando tú defines la libertad de manera iliberal, que es la habilidad de hacer algo por determinación propia, entonces si tú no tienes los recursos para irte de viaje el día que te da la gana, al país que te da la gana, entonces no eres libre. Es una forma diferente de ver la libertad. No es porque alguien te está poniendo una traba, es simplemente porque no tienes la habilidad. En ese sentido te dicen, bueno, porque el Estado no te ha dado la habilidad de viajar a la luna, entonces no eres libre. Es una manera de verlo, pero en la forma más didáctica y más empleada es, tienes que usar un precepto para que una persona libre, ¿qué lo determinaría? Entonces, bueno, una persona libre debería ser, y dependiendo del régimen es algo diferente. La justicia fue por un tiempo con la Revolución Francesa. La igualdad fueron los comunistas. La raza y la tierra fue Alemania nazi. Entonces, una persona libre quiere la justicia o quiere la igualdad o quiere la raza ante todo. Y si sus decisiones no son determinación propia, entre comillas, no son determinadas por la raza o la igualdad o la justicia, como definido por aquellos con poder, entonces es una persona que no es libre y pueden usar la dominación sobre esa persona para hacer que actúe como ellos quieren. Entonces, bueno, los franceses le cortaban la cabeza a aquellos que no usaban su libertad, entre comillas, para darle apoyo al régimen. O los comunistas, igualdad, era la cosa de ellos, y los que no lo mandaban al Gulag. Y los alemanes los mandaban a los campos de concentración, porque lo estaban haciendo libres al mandarlo al Gulag, al campo de concentración o a la guillotina. Porque era una persona que no estaba haciendo con su autodeterminación lo que aquellos con poder fáctico determinaban. Son dos conceptos completamente diferentes de libertad y de democracia. Así que hay que tener eso en cuenta cuando estamos hablando de estos temas. Ahora, y era lo que hablábamos la semana pasada. Claro, y ahora, y en particular con el tema presupuestario, que, ojo, presupuesto es una cosa, ingreso es otra, que no es lo mismo. Digamos, en palabras más sencillas, presupuesto es lo que tú planeas gastarte. Pero, ¿por qué esto es delicado? Bueno, es delicado por muchas razones, y la principal entre ellas es, cuando hablamos del gobierno gastando dinero, realmente lo que estamos diciendo es, ellos están gastando nuestras energías, nuestros días. Si ellos te cobran 20% de impuesto, significa que en un mes de 30 días, 6 días de tu trabajo lo están controlando ellos. Pero, vamos a ponerlo de nuevo, porque esto es otra forma de mirarlo, Miguel, porque es cierto, decimos, se gasta nuestro dinero, sí, pero más allá de gastarse nuestro dinero o emplearlo distinto, horas de trabajo, es el tiempo que mucha gente está invirtiendo, trabajando, levantándose temprano, y de allí hay parte que va destinada a pagar impuestos a lo común, que no se está viendo, no se está aprovechando, que al final es lo más importante, tu tiempo. Así que al final del día, si estos 6 días
que tú le debes al gobierno, que controlan de tu vida, lo están gastando para hacer una mansión más grande, para tener más empleados, para tener un yate más grande, o lo están usando para un mejor colegio, para mejores calles, para que haya agua potable. ¿Para qué lo están usando? Esa es una de las razones que este tema es tan importante. ¿Cómo están usando tu tiempo? Que se traduce a dinero, pues, pero al final del día, ¿qué es el dinero? Es un, yo te debo mi tiempo. Es un papelito verde que te dice, yo te debo $100 de mi tiempo. O sea, es una forma de poder intercambiar el Tiempo, trabajo, tu tiempo empleado por algo que tú puedes intercambiar más adelante por algún tipo de bien o servicio. Que al final el dinero por sí solo no vale, ¿no? Es lo que aceptamos nosotros como, digamos, sistema de intercambio de valor. Pero me llama mucho la atención cómo lo pones, porque es verdad, cuando lo miras así, uno esperaría que las condiciones en general ayudaran a que la vida fuera más sencilla. Y es un problema que tenemos, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde los ingresos del país, todo ese dinero que entra en las arcas, no se emplea de la mejor manera. Claro, existen subsidios, existen planes sociales y demás, pero que al final no tiene mayor incidencia. Y es Y aquí... ahora, Ajá. en ese tema, el 7 paso que la mayoría de las personas toman es, la razón que lo están haciendo mal es porque son de alguna manera malos. Pero cuando uno comienza a estudiar el tema, te das cuenta que no es necesariamente porque son malos. Así haya personas malas. Ujú. La mayoría de las razones, la gran mayoría de las malas decisiones, tienen atrás de ello múltiples tragedias de los comunes. Las tragedias de los comunes es un término usado en las ciencias sociales para describir una situación en que las personas se hallan en una posición en que ellos saben que las decisiones que están tomando son malos para ellos mismos y para la comunidad a largo plazo, pero a corto plazo y individualmente es la única decisión racional que pueden tomar. Por ejemplo, si tú tienes, y esto, la tragedia de los comunes vino de Ujú. los comunes que en Inglaterra eran todas las tierras comunes que cualquiera podía usar para pasto para sus animales. Pues bueno, si cualquier persona puede usar estas tierras para pasto para sus animales, mientras más animales que tengo yo en estas tierras, pues más puedo yo enriquecerme. El problema es que si todos tienen muchas más vacas, terneros, lo que sea, de lo que la tierra puede soportar, entonces termina muriendo, bueno, se terminan comiendo toda la hierba y los animales mueren. La tierra se echa a perder y todos terminan perdiendo. Pero individualmente, una vaca más o una vaca menos no hace diferencia en un país, pero todos están pensando de esa manera. Y esa es la tragedia de los comunes. Aquel que dice, yo por el bien común no voy a comprarme una vaca más, entonces el al lado tuyo va a decir, entonces no se lo compro una vaca y voy a comprar 2 vacas más. Y todo, entonces al final, para qué no va a tener una vaca si al final yo voy a terminar siendo más pobre? No, entonces mejor me compro mi vaca extra. Y todos pensando así terminaban muriéndose de hambre. Esa es la tragedia de los comunes. Y tú no puedes evitar eso llamando a la buena conciencia de las personas. Necesitas un sistema que les dé un incentivo a no comprarse la vaca extra. Bueno, ¿tú cómo haces eso con el gobierno para que no gaste más, por ejemplo, no gaste más recursos de lo que entran? Ese es uno de los grandes retos que tiene Bueno, Panamá. y pasa con el tema inflacionario también. Sé que subes para bajar un poco la, la demanda y con esto pues que los precios no se eleven. Pero, a ver, el aspecto acá que me llama la atención también, y si miramos, aquí tú pones presupuesto equilibrado, que eso lo podemos desarrollar en un rato después del cambio, sobre cómo se estructura un presupuesto equilibrado y por qué esto es importante y necesario visto desde la parte constitucional, o sea, partiendo desde la matriz, porque esto no puede ser una simple y llana discusión, sino que desde antes hay que entender la forma en la que el presupuesto, que no es una cosa menor, estamos hablando de que es uno de los aspectos más importantes. Y tú lo planteabas hace un momento con el tema del salario, si lo miramos en la perspectiva del tiempo. Uno trabaja, ocupa de su tiempo, invierte de su tiempo para obtener a cambio algo que le permita tener
la oportunidad de intercambiar lo que obtenga, que en este caso sería dinero, por mejorar su vida o tener algo para su subsistencia, comprar comida, un lugar donde estar y demás. Sí. Pero, Antes de irnos al cambio, ujú, yo quiero dejar a las personas con lo que acabas de decir, con una incógnita. ¿Cómo tú haces? Si a los políticos les beneficia, porque se los pedimos, que no suban los impuestos, es más, los bajen, ujú. pero a la misma vez nos den más servicios, no menos. Así que queremos que recauden menos dinero, pero queremos que gasten más dinero. Y los políticos que no bajan los impuestos o no suben los servicios no son reelectos. Así que al fin del día tienen un incentivo a que otros paguen la deuda, aquellos en el futuro. Entonces, bueno, sacar deuda para tener más recursos hoy y bueno, el sufrimiento será alguien en el futuro. Esa es la realidad que vivimos. ¿Cómo hacer que sin obligar a nadie por valores cívicos o nada de eso, actúen de la manera correcta? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque sabemos que en el futuro, si tienen la oportunidad, van a hacerlo de la manera que les beneficie. Van a bajar los impuestos, van a subir los gastos y vamos a terminar en una deuda que nos ahoga a todos y se consume como hoy en día todo lo que produce el Canal de Panamá. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, y la Constitución está hecho para obligar a personas en un futuro Ujú. a hacer lo que hoy queremos que hagan. O sea, ¿Cómo se hace eso? que no tenga que ser una decisión, más que nada tenga que ser una obligación constitucional, esto Más aún, un para, interés personal en el futuro ok, de actuar y correctamente. de ¿Tú ese cómo modo lo? blindarnos de la excesiva deuda que ya ahora va por las nubes y que definitivamente, imagínate, la última vez que escuché al presidente hablando de el tema de subsidios, superaba por casi 500 millones en los ingresos anuales del canal. O sea que eso es una barbaridad. Esto sin contar el aspecto de la deuda. Mm, un tema muy interesante, Miguel, así que vamos al cambio y al regresar miramos esto y cómo esto también me llama la atención y quisiera que tú nos explicaras esto, cómo se alinea con el interés personal. Suena descabellado, pero a ver, tendrás tus razones y Bueno, estoy... lo han hecho, ya no, no soy yo, son en Nueva York, el estado de Nueva Ok, York, ok. Colorado, el pocotón de estados ya tienen estas herramientas en práctica por más de 100 años y trabajan súper bien, no en el gobierno federal de los Estados Unidos, y por eso están tan endeudados en él. Bueno, excelente. Vamos a cambio y a la vuelta seguimos conversando con Miguel Herros desde Houston, hablándonos un poco acerca de presupuesto equilibrado en estructuras para crear justicia. Ya regresamos. Y estamos conversando con el arquitecto Miguel Herros, autor de Estructuras para crear justicia. Aquí tengo el libro en su tomo número 1, Vanguardias del Diseño Constitucional. Estamos hablando sobre presupuesto equilibrado y cómo esto es importante abordarlo desde la raíz y cuáles son las experiencias que se han aplicado en otras partes que han demostrado tener un mejor avance. A ver, Miguel, esto está interesante porque, pues te digo, el tema de dinero no es menor. Creo que a todos les importa y les interesa que su esfuerzo se vea materializado en buenas cosas. O sea, que tú lo veas en la calle. Tú hacías la pregunta hace un momento, ¿cómo haces que la gente acepte subidas de impuestos? Eh, Vicios. sí, sí, esto sin caer en el clientelismo, pero a ver, creo que no voy a decir que para nadie es un secreto, pero el que ha estado pendiente debe saber que ha habido un cierto llamado de atención por un posible déficit fiscal en Panamá. Las recaudaciones no han estado bien, el ingreso no ha estado bien y esto por supuesto que incide. Entonces deja al gobierno con una paradoja que hacer frente a varios problemas sociales, principalmente ahora con el tema de la caja que, dicho sea de paso, hace poco salió a hablar Saúl sobre lo que está pasando en Avenida Balboa. Y digo, la gente quiere ver que se está utilizando correctamente y eso tú lo ves de forma tangible, de maneras tan sencillas como que existe un ordenamiento en las calles, de que hay obras, de que hay mantenimiento
de que se fomenta la inversión, pero cuando eso no sucede, siempre está entredicho en qué se usa el dinero. Ahora, ¿cómo hacemos para que aquellos que se encargan de administrar estos fondos estatales se alineen con los intereses de todos y que al final todos salgamos ganando? Una de las razones que Panamá al final del día es un país relativamente pobre es que se toman malas decisiones con nuestros dineros públicos y van a servir intereses privados más que el bien público. Pero bueno, hay que aplacar a la sociedad y a esos intereses al final del día. Y una manera de hacerlo es, bueno, obviamente usar los impuestos, el dinero que le damos al gobierno de forma no correcta. Pero no solamente hacen eso, también lo hacen con nuestro futuro. Cuando sacas un préstamo para gastar ese dinero hoy, realmente lo que estás diciendo es los recursos futuros, las ganancias futuras nos las vamos a gastar hoy. Y la razón que estamos tan mal o peor en Panamá hoy es que esto no lo han estado haciendo por los últimos 30 años. Así que bueno, ahora ya la realidad está pasando cuentas, pero no lo vemos año tras año, este año, el año pasado, no ha cambiado la matemática atrás, todavía están usando la misma matemática, que es entonces, bueno, más préstamos hasta que llegue un día donde no nos van a prestar más dinero y ahí vamos a estar realmente. O no tengamos cómo pagar, caigamos en un default. Bueno, y eso es porque, y es un punto interesante lo que acabas de decir, nosotros no pagamos nuestros préstamos, simplemente, se refinancia. Muchas de las personas no entienden qué es un préstamo. Quizás si tú compraste un carro o una casa, tienes una idea de que, bueno, yo hago mis pagos mensuales al final del 3, 5 años para un carro o 15, 20, 30 años para una casa, ya la casa es mía. Así que estoy pagando el préstamo. Pero el gobierno realmente eso no es lo que hace. Ellos dan bonos. Un bono es un papelito que dice, bueno, tú me prestaste $1.000.000, yo te voy a dar, vamos a poner 5% anual de renta sobre ese préstamo, esa maleta que me diste con dinero. Así que yo te pago $50.000 anualmente y al final digamos que sea el préstamo por 10 años, al final de los 10 años, te he pagado ya $500.000 y todavía te debo el millón original. Así que ahora tengo que pagar ese $1.000.000. Pero yo no tengo ese $1.000.000, así que saco otro préstamo para pagar ese $1.000.000 y seguir pagando entonces los intereses. Ese $1.000.000, ¿para qué se usó originalmente? Si tú lo dices, bueno, se usó para algo que produce, quizás valió la pena, pero si lo gastaron simplemente para fiestas hoy, entonces hicieron fiesta hace 10 años, y ya han pasado 20 años porque ese bono ya lo hemos repagado, lo hemos recomprado una vez o sacado bonos nuevos para comprar y pagar ese bono y ahora vamos a tener que pagarlo una vez más y eso fue hace 30, bueno, 20 años que usaron ese dinero y no estamos viendo hoy los beneficios y todavía estamos pagando deuda sobre ellos. Por eso va creciendo y creciendo y creciendo la deuda, porque no pagamos la base, no pagamos lo que nos han prestado, solamente los intereses. El principal es lo que le llaman a esa cantidad de dinero que nos prestaron originalmente. Entonces, ¿por qué un político no va a querer pagar ese principal? Bueno, la razón es obvia. Si nada más tengo que pagar $50.000 anuales y yo voy a estar aquí 5 años, nada más tengo que pagar $250.000 en ese $1.000.000 a través de 5 años. Si tuviera que pagar ese $1.000.000 hoy, entonces quiere decir que hay otras cosas que no voy a poder comprar. No voy a poder dar jamón en las fiestas, no voy a poder tener mucha más clientela, puestos, botellas y todo lo demás porque no voy a tener ese $1.000.000. Así que, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es sacar más préstamos. Y ya, que lo pague otro en un futuro. Ese problema ya no es mío. Y el día que se vaya a la bancarrota, como ya se está yendo a la bancarrota, el seguro, pues bueno, eso lo pagarán en ese día. Y esas decisiones se hicieron decenas de años anteriormente. Pues bueno, es la realidad. Ningún político va a querer hacerlo de otra manera que esa. Simplemente siempre le va a convenir pagar en un futuro. Y hay dos maneras de hacer eso. Una es con préstamos directos, la otra es con el mantenimiento de los bienes públicos. Yo tengo un carro, yo lo tengo que mantener,
pero si no lo mantengo, no le cambio el aceite, si no le cambio la correa al momento, bueno, el carro va a seguir andando y yo me ahorro ese dinero. Y cuando en 5 años le toque el carro a otra persona, ese carro ya no va a andar, pero ya no es mi problema, Ujú. ya es problema de otro. Y me ahorré todo ese dinero y me lo pude gastar en ir a almorzar y comer fino hoy. Así que de nuevo, otra manera de hacer la trampa. Y por eso vemos que en Panamá en general no le dan mantenimiento a nada, porque es una manera de pasarle el costo al futuro, a otra persona. Y lo vemos también entonces con los préstamos, los bonos. Y son dos realidades que simplemente nunca va a cambiar el interés en los políticos de hacer esto. Así que tú, ¿cómo solucionas esto? Y aquí viene entonces comenzar a hablar de las ideas estructurales. Tú cómo divides, separas el poder de manera que las decisiones se tomen en ciertas bases para que cada una persona actuando en su interés propio, la suma de todas esas decisiones de en que no estén gastando más dinero de lo que está entrando, por ejemplo, o si sacan un préstamo sea para un bien que va a durar la vida del préstamo y ese préstamo no solamente estén pagando el interés, pero también el principal a través de esos años. Por ejemplo, si hacemos un colegio, bueno, ese colegio va a durar más o menos 30 años en la vida de los bienes, del edificio, etcétera. Así que decimos, bueno, tiene que ser un préstamo por 30 años y estamos pagando el interés y, la deuda a la misma vez, el principal, para que en 30 años ya hayamos cancelado la deuda entera. ¿Cómo hacer eso? Porque no es lo que hacen en Panamá. Pero bueno. A ver, ¿y cómo se hace? Tú decías antes del cambio que había un ejemplo, por ejemplo, en Nueva York. ¿Cómo se hace allí? ¿Cómo se hace en Nueva York? Pero hablamos de Nueva York, el estado, no hablamos de la El ciudad. estado, Ajá. sino la ciudad, el estado de Nueva York, que al final del día es el centro financiero del mundo. Si ellos saben cómo hacerlo bien, o sea, ¿para qué inventarlo? Vamos a copiarnos como lo hacen allá, que funciona perfectamente. Tenían los mismos problemas que teníamos nosotros hace 130 años, cuando comenzaron a implementar este sistema. Y le ha funcionado súper bien por 130 años, a través de todo tipo de de gobiernos, de administraciones, personas buenas, así como personas extremadamente ávaras. Lo que hacen ellos allá es, al final es el legislativo el que tiene que tomar la decisión de cuánto se va a recaudar y cuántos van a ser los gastos. Así que a ellos siempre, como estamos hablando, le va a convenir gastar más de lo que entra o bajar los impuestos si pudieran. Entonces, la Constitución dice, número uno, tiene que ser equilibrado eh, el, el presupuesto. Pero eso es una línea que al final del día no vale nada, porque el legislador puede decir, bueno, me está obligando, entre comillas, a hacer un presupuesto equilibrado de que lo que entra es lo mismo que puedo gastar, pero al final del día, ¿quién me va a obligar? Nadie me va a obligar, así que voy a gastar como loco. El primer paso fue hacer ese reglamento dentro de la Constitución, pero no fue suficiente. Así que, paso seguido, ¿cómo hicieron para solucionar ese problema? En la mayoría, si no es que en todos los estados de Estados Unidos, tienen una persona que es el contralor, así como Panamá, pero ese contralor es elegido directamente por las personas, no es puesto por el legislativo, no es puesto por el ejecutivo, es su propia persona. Así que le dieron Claro. al contralor el poder de firmar sí o no al presupuesto que está haciendo el legislativo. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque eso que mencionas, a ver, yo no puedo poner en discusión ni tampoco puedo sugerir que el contralor que tengamos o cualquiera que hayamos tenido tenga cierta, digamos, afinidad con el Ejecutivo, quien es al final el que lo propone y la Asamblea lo ratifica. Pero, a ver, creo que la misma suspicacia existe partiendo de la premisa de que si yo lo escojo, ¿quién me asegura qué? Entonces terminamos dependiendo de la buena voluntad y la buena fe de quienes lo terminan escogiendo. Y que son justamente aquellos que mandan o esperan que esta persona sea la que fiscalice
o la que apruebe los presupuestos. Eh, Bueno, tienes toda la razón. Y entonces tenemos que comenzar a quebrantar los intereses pero, y pe- pero yo lo que me refiero con lo que tú mencionas que me llama mucho la atención es que, a ver, aquí vamos a tener siempre la misma discusión de por qué no se fiscaliza bien, que esto obedece a... No, o sea, porque el, la forma en la que está entiendo estructurada perfectamente deja la suspicacia. ¿No? ¿por qué el Contralor va a querer hacerlo bien? Si es puesto por el legislativo es obvio, porque el legislativo no lo va a poner a una persona que no le va a decir sí siempre al legislativo. Si fuese el ejecutivo el que lo pusiera, el ejecutivo no va a poner a nadie excepto a alguien que siempre le diga sí. Y su propio interés en el futuro, ya que sus cargos están a manos de estas dos entidades, está en hacer a esas dos entidades felices. Ese es número uno. Los contralores en los Estados Unidos, en los estados, tienden a terminar en un futuro siendo, ¿cómo es que se dice? Siendo gobernadores. Una de las rutas a ser presidente del estado, gobernador, es a través de siendo el contralor. Es un puesto muy importante y las personas que se lanzan tienen un interés en frenar a los otros que supuestamente lo están haciendo mal para ellos verse bien y después tener el apoyo para llegar a ser gobernador. Su autoridad, su poder es muy, muy fino. No tienen mucha autoridad, pero en aquella cosa que sí tienen autoridad, si lo hacen bien en resguardar los intereses a largo plazo de la comunidad, los premia la comunidad. Es una realidad. En los legisladores es mucho más oscuro. Tiende a de nuevo ser legisladores una y otra vez. Así que los intereses organizados que los ven esto, y bueno, en el Ejecutivo normalmente no pueden ser reelegidos indefinidamente. Hay otras herramientas que resguardan que no quieran vender su autoridad al postor más grande. Pues bueno, así que de esa manera, quizás es como describir la rueda. Bueno, la rueda funciona, pero tú descríbeme a mí por qué una rueda rueda. Es bien difícil. Y no porque no sea yo la persona perfecta describiendo la rueda, no es que la rueda no ruede. Así que en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es, perdónenme si no soy la mejor persona en explicar exactamente por qué funciona, pero funciona. Así que, pero en general, dividen el poder. Pero todavía no es suficiente a tu punto de que el contralor, si el legislativo quiere gastar más de lo que está entrando, pueda frenarlos, porque lo que hace el legislativo es que vienen con estudios que dice que van a poder, los impuestos van a traer mucho más dinero de lo que realmente van a traer. Así que si yo digo, bueno, el próximo año nos va a entrar $1.000 millones, yo sé que eso no es verdad. Realmente lo que nos va a entrar es $900 millones. Entonces, bueno, yo puedo gastar ya 10% más porque hice trampa con el estudio de cuánto dinero va a entrar. Esa es otra trampa. Entonces, en Nueva York ya eso les ha pasado. Así que tienen un organismo independiente, separado, que nada más se dedica a hacer el estudio de cuánto dinero va a recaudar el gobierno basado en las leyes de impuestos que tienen y de otras cosas. Y entonces el legislativo tiene que basarse en esos números cuando está haciendo su ley de gasto y de ingresos. Y entonces el contralor, sí, los números no están equilibrados, entonces no firma y no pueden pasar la ley. Y ha funcionado por 120 años. Así que puede ser que aparenta que este sistema no es contrabala y probablemente no sea contrabala. Si todos se ponen de acuerdo, pues lo pueden quebrantar, pero la realidad es que es muy difícil que todos se pongan de acuerdo porque son entidades independientes y con intereses contrapuestos, así que a cada una le conviene meterle la zanquería a la otra si la otra se está portando mal, porque la hace ver bien personalmente. Pues bueno, esa es parte de la forma que equilibran esto. En las constituciones también tienen la parte de los préstamos. Únicamente pueden ser usados para bienes, no pueden ser usados para servicios. Así que tú tienes que comprar un insumo, un edificio, algo que
tenga una vida larga, más de 5 años. O sea, cosa que quede para, indistintamente cuál sea el gobierno, haya algo ya tangible, ¿no? Que no sea algo El préstamo tiene que ser lo claro. máximo de años de préstamo, la vida de lo que estás comprando con. Así que si es, por ejemplo, Y me gustó eso, pero eso me estás comentando con base en el sistema, por ejemplo, del estado de Nueva York. Nueva York tiene esto, O sea, exactamente. digamos, tú haces el avalúo y tú dices, esto me va a durar tanto esto es lo que tiene que durarme el préstamo para poder pagarlo. Cosa de Y no hay que... que ni siquiera evaluar, ellas son hechos. Ellos te dicen, una Ok, calle dura 35 años. ok, No importa qué tipo de calle, cómo las cosas, son lo máximo 35 años. Después hay un estudio, pero lo máximo que pueden decir es 35. Si la está haciendo de asfalto va a ser menos, si es de concreto 35, pero no se pueden pasar. Y realmente son bien bajos los números, porque estos números lo que te dicen en cuánto tiempo tú tienes que pagarlo. Y la buenísimo. idea es... Y no es como hemos visto, por lo menos acá, que hay obras que ni siquiera se iniciaron. Así es, Esto es una cuestión así que es. tú dices, pero caramba, y las ves, o sea, y tienen el costo de financiación y acá en el cartel ese grande que costará tanto, cientos de miles, Pero con todo y eso todavía pueden hacer la trampa. No he terminado todavía. ok, Imagínate. Todavía porque, bueno, está bien, el préstamo tiene que ser tantos años, X, Y, Z, muy bonito, pero ¿quién dice que yo voy a pagar el préstamo en sí? Nada más voy a pagar el interés y no voy a pagar el principal. Así que me compro no sé, una limusina que va a durar 10 años, ando para arriba y para abajo en mi limusina, no, ni siquiera 10 años, 5 años, para arriba y para abajo de mi limusina, pero sacó un préstamo de 30 años, perdón, de 5 años para ella, pero nada más pagó el principal. Así que me gasté $200,000 en la limusina. Por cinco años estuve pagando el préstamo, vamos a poner que fue 200,000, 5%, son 10,000 mensuales. Al final de los 5 años pagué $60,000 por ella, ya la limusina caducó, ya no sirve para nada y todavía está el préstamo de $200,000. Entonces, ¿qué? También está en la constitución de ellos que todos los préstamos, el principal tiene que ser dividido para que sea pagado en pagos iguales a través de la vida del préstamo, en combinación con el interés. Así que, bueno, son pagos iguales a través de los 5 años de la limusina, o si es un colegio, 30 años, si es una calle, 35 años, o lo que sea, ok. para que la comunidad, la generación que se está beneficiando de eso, sea la que la tenga que pagar. Así que está bien, pues yo quiero una limusina por los próximos 5 años, bien, pero la tengo que terminar de pagar en esos 5 años. Así que no puedo gastar el dinero en otra cosa. Las personas comienzan a tener mucho más cuidado en cómo gastan el dinero, porque ya la limusina no le cuesta $60,000, realmente le va a costar mucho más dinero, los $200,000. Así que dicen, no papito, cómprate un carro de $60,000, no una limusina, porque la tenemos que pagar con más impuestos hoy. Yo no quiero pagar más impuestos. Las personas comienzan a actuar, las personas que están votando por los legisladores comienzan Mm, a actuar completamente diferente, porque ya saben que una alza en el gasto equivale, y no pueden salirse de ello, de una alza en los impuestos. Así que dicen, yo voy a votar por alguien que va a usar ese dinero en una manera conocente con mis intereses. Bueno, ahora cuáles son mis intereses y la batalla entre quién elegimos es otra cosa, pero por lo menos ya el tema no es vamos a gastar lo máximo posible y voy a hacer feliz a todo el mundo, porque al final lo gaste bien o no, mal, porque sea... ya hay frenos necesarios que no buscan, a ver, no buscan que aquel que tenga intereses clientelistas se aproveche de ellos, sino que sea realmente el Estado el que se beneficie, indistintamente de cuáles sean los motivos detrás del que Exactamente. administra el presupuesto. A ver, Miguel, nos quedamos sin tiempo, y yo creo que nos va a quedar muchísimo por delante porque habría que hablar también un poco del presupuesto equilibrado. Me gustaría que de repente la próxima semana también nos vuelvas a refrescar de esta idea de los contrapesos al momento de pensar el presupuesto. Y esto es importante porque lo miramos desde otra óptica. No tiene que ser así, pero sabiendo que hay otras formas de abordar el tema, a lo mejor encontramos algo que nos funcione como país. Ahora que en algún momento se tiene que hablar de si vamos a cambiar la constitución, cuáles son los aspectos que hay que
poner sobre la mesa y cuáles nos benefician, nos sirven, cuáles no. A ver, y en palabras del doctor Bernal, quien digamos en este momento es como su mayor propulsor de los cambios constitucionales en el país, tiene que ser una conversación amplia, integracionista. Y él mencionó hace un tiempo algo que me llamó la atención, desde maternal, imagínate. Los derechos ciudadanos se adquieren cuando tú cumples 18, pero indistintamente de la edad que tú tengas, pienso que si tú naces en este... Los derechos políticos. Sí, correcto. Ajá. Pero, a ver, el asunto aquí es que hay que abordar cada cosa y tratar de entenderla, porque siempre que estemos dentro de este cielo que ilumina nuestro bello y hermoso país, Panamá, lo que todos anhelaríamos es que exista una bonita convivencia, que no tuviéramos que llegar hasta esas instancias, estar cerrando calles. Esto es terrible lo que pasó esta mañana. Pero bueno, Miguel, tu libro. Estructuras para crear justicia. No es por nada, pero es muy importante que si están entusiasmados en el tema de cómo solucionar muchos de nuestros problemas, tomen un tiempito y agarren una copia y se la lean, porque realmente abre la perspectiva. Uno comienza a ver, una vez que estudias esto 6 años, 7 años me pasé yo estudiando, y lo pueden leer el primer tomo en 12 horas. O sea, un estudio de 7 años lo tienen bien facilito. Y quiero terminar con las palabras de Madison sobre este tema, de que son tantos intereses que no quieren pagar un centavo, quieren ahorrarse cualquier centavo y quieren la mayor posibilidad de beneficios. Siempre, sí, esta es la realidad. Y él escribe: es en vano decir que estadistas iluminados podrán coordinar estos intereses contradictorios y ponerlos al servicio del bien común. Los estadistas iluminados no siempre estarán al mando. En muchos casos, tampoco puede hacerse semejante ajuste sin tomar en cuenta consideraciones indirectas y remotas que rara vez prevalecerán sobre el interés inmediato que un bando tiene en hacer caso omiso de los derechos de otros o del bien común. La conclusión a la que se nos lleva es que las causas de las facciones, es decir, este interés personal que tenemos, no se puede eliminar, y que el alivio solo se puede encontrar en los medios de controlar sus efectos. Es decir, siempre vamos a querer el bien personal, y entonces tú cómo controlas los efectos es usando ese amor propio de las personas para, a través de la organización de las cosas, hacer que todos podamos entonces vivir una comunidad donde todos, bueno, todo funcione mejor, donde al final del día se alinee el interés personal con el bien común. Y esa es la matemática del libro. Y me gustó eso, de no podemos esperar que siempre tengamos estadistas iluminados. Esta es una realidad y creo que no hay que darle mucha cuerda al asunto para saber que así es. Lo hemos tenido en Panamá y ha pasado en todas partes. Miguel, gracias. El próximo miércoles seguiremos aquí abordando este y otros temas interesantes. Esto va a estar en YouTube. Aquellos que quieran verlo total desde el principio, quieran comentar y compartir, por supuesto lo pueden hacer. Nos vamos a nuestro cambio comercial. Un fuerte abrazo hasta Houston, Texas, para el arquitecto Miguel Herros por acompañarnos, y estaremos el próximo miércoles, como no, abordando más de este libro, Estructuras para crear justicia. Primera hora de programación se nos fue, nos vamos a cambio y regresamos con la Academia Panameña de la Lengua, un tema sumamente interesante, le aseguro que también le va a gustar y muchísimo. Ya volvemos.